Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte las gracias, precioso y amado Señor, por este día que tú nos regalas, Señor, por tu gracia, Señor, por tu presencia, Señor, por tu perdón, Señor. Te damos las gracias, Señor, por esa comunión que tú nos das, Señor, por insertarnos en tu reino, Señor. Oh, Señor, por esa salvación tan grande, Señor, por tu palabra, por tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Queremos darte, Señor, las gracias por toda bendición de lo alto que tú traes a nuestras vidas, Señor. Queremos en esta mañana, Señor, que seas tú, precioso y amado Señor, llenándonos de ti, Señor. Perdónanos, límpianos, Señor, con tu preciosa sangre, Señor. Reconocemos que eres santo, 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 Señor. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, ilumines nuestro entendimiento, nos dé sabiduría, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Que tú nos hables, que abras nuestros corazones, Señor, para recibirla, para recibir tu palabra, Señor, para anidarla, para ponerla por obra, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú continúes obrando poderosamente en nuestras vidas, Señor. Queremos ser más como tú, menos como nosotros, Señor. Que tú crezcas y que nosotros menguemos, Señor. Queremos orar por tu iglesia, Señor, precioso y bendito, para que tú continúes señoreando en ella, Señor, dirigiéndola, Señor, guiándola, Señor. Eres el Señor de la iglesia, Señor. Y queremos orar por cada uno de nuestros hermanos también, Señor, por sus circunstancias, Señor, por sus situaciones, Señor, para que tú suplas todas y cada una de sus necesidades, Señor, para que tú derrames abundancia de sanidad en ellos, Señor, abundancia de bien, Señor. Y te pedimos, amado Señor, que tú continúes haciendo esa obra que ya has empezado, Señor. Gracias una vez más, líbranos de hacer algo en nuestros propios medios y que todo sea obrado por tu divina gracia. Gracias una vez más, Señor, por lo bueno que eres. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, amada familia, entonces vamos a continuar. Nosotros estuvimos viendo este viernes que pasó cambios en nuestra manera de pensar, siempre en el tema del arrepentimiento. Entonces, un reconocimiento genuino de nuestra pecaminosidad y culpa siempre va a resultar, hermanos, en una genuina tristeza, vergüenza y aún en un autoodio por lo que hemos llegado a hacer y por lo que hemos hecho. El pecado que antes tanto amamos y sin ninguna vergüenza, sin ningún reparo de parte nuestra, ahora lo empezamos a desechar con un profundo sentimiento de vergüenza y de remordimiento. Como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 20, versículo 43. Vamos a Ezequiel, hermanos, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20, versículo 43. Y la palabra de Dios nos dice, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Hermanos, y aquí la palabra de Dios nos da a nosotros cuál debe ser nuestra actitud cuando hay un verdadero arrepentimiento. Dice que nosotros debemos, Señor, debemos siempre tener presente vuestros caminos, nuestros caminos, y de todos los hechos con que nos contaminamos. Tenerlo siempre presente. ¿Qué nos llevó a la ruina? ¿Qué nos llevaba a pecar? Dice, y cuando nosotros lo traigamos a nuestra mente, debemos aborrecernos a nosotros mismos, sentirnos mal, con vergüenza, a causa de todos los pecados que cometimos. Si tú todavía sientes complacencia por ese pecado, si todavía coqueteas con ese pecado, si todavía amas ese pecado, tú todavía no has tenido un verdadero arrepentimiento.
Debemos mostrar nuestro arrepentimiento asqueados de nosotros mismos, de nuestras antiguas maldades. Debemos aborrecernos a nosotros mismos por todos los pecados que cometimos. El reconocimiento, hermanos, de nuestro pecado, el reconocer nuestro pecado, ese es el primer paso para nuestra reforma. El aceptar nuestra responsabilidad por nuestra conducta. Debemos arrepentirnos, hermanos, del mal que hacemos, como del bien que no hacemos. Y esto es algo muy importante. Cuando llegamos a Cristo, nosotros muchas veces decimos, bueno, ya yo dejé las obras de la carne, ya no tomo, ya no fumo, ya no cometo adulterio, ya no fornico, no veo pornografía, he dejado las obras de la carne. Pero en la fe no se trata solamente de dejar las obras de la carne. Sí, claro, eso es elemental, sumamente importante. Sino también se trata de qué me está pidiendo el Señor que yo haga ahora y no lo estoy haciendo. Estoy llamando a mis hermanos con todo mi corazón, como el Señor nos ama a nosotros. Estoy llevando el Evangelio a los perdidos. Me estoy congregando frecuentemente. Estoy creciendo en el conocimiento del Señor. Estoy perseverando continuamente en la oración. O sea, hay muchas cosas donde nosotros no las hacemos, no las hacemos. O sea, las conocemos que debemos hacerlas, pero no las hacemos. De igualmente, de eso hay que arrepentirnos, porque la palabra de Dios es para oírla y para hacerla. En el libro de Jeremías, en el capítulo 31, Jeremías capítulo 31, vamos a Jeremías 31, en el versículo 18. Digamos, recordemos que cada versículo, digamos, trae sus pausas. Por ejemplo, siempre que ustedes vean un punto o un punto y coma, el versículo, digamos, está haciendo una pausa. En este caso, me interesa la tercera parte de este versículo. Si nosotros lo leyéramos, el 18 diría esto: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Ahí tenemos la primera parte de este versículo. La segunda parte: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Pero ahora viene la tercera, que es la que nos interesa. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque tú eres Jehová mi Dios. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Vean qué interesante este versículo, hermanos. Conviérteme. Es Él el que me convierte. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo tengamos presente. Yo puedo decir que yo me he convertido a Cristo, que yo me he convertido al Señor, pero Él es el que me convierte, es el Señor, y Él sabe si realmente me convertí. Yo puedo decir que me arrepentí, pero realmente es Él el que sabe si realmente me arrepentí o no, y el que derrama el don del arrepentimiento si yo realmente estoy arrepentido. Entonces, muchas veces mucha gente dice, sí, yo me arrepentí. Sí, sí, claro, yo estoy ya, digamos, me volví al Señor. Pero se lo dicen al pastor, se lo dicen a un hermano, pero en realidad no se ha convertido. Bueno, esa persona no va a Dios a derramar el don del arrepentimiento ni el don de la fe. No lo va a hacer. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce nuestros corazones y Él solo lo va a hacer cuando estamos siendo genuinos, verdaderos con Él. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová, mi Dios. Esa es la razón, hermanos, ¿por qué tengo que rendirme? ¿Por qué tengo que arrepentirme y convertirme y volverme a Él? Porque Él es Jehová, mi Dios. Santo, 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 infinitamente santo y justo.
Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, cambié de mente. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Hermanos, en total dependencia de Dios, nosotros debemos reconocer que no podemos convertirnos a Dios sin su obra restauradora, sin su gracia. Eso es una mentira de muchos que dicen, por ejemplo, vamos a poner un caso, es que yo tengo el valor suficiente para dejar de tomar. Tengo el valor suficiente para dejar de cometer adulterio. Yo puedo, yo me voy a amarrar los pantalones. Hermano, le tengo una mala noticia. No puede. No puede. No puede. Eso solo es Dios. Su naturaleza es caída. Su naturaleza es pecaminosa. Su inclinación es completamente al mal. Usted no tiene poder para sobre su pecado. No lo tiene. Nosotros no tenemos poder sobre el pecado. Es solamente el Señor el que en su gracia, cuando nosotros nos arrepentimos y creemos, el Espíritu Santo viene a nosotros. Y es en el poder del Espíritu que nosotros vencemos el pecado y tenemos victoria sobre el pecado. Entonces necesitamos la gracia de Dios. Humildemente debemos pedirle a Dios que nos convierta para que podamos ser convertidos. Al volvernos a Dios, nuestro entendimiento y comportamiento debe cambiar. Esto es, hermanos, arrepentimiento. Y habiéndonos vuelto a Dios, avergonzarnos de nuestro pecado y rebelión pasada, de los pecados de nuestra juventud. Eso es sumamente importante. Recuérdense que el arrepentimiento, que ya es algo que hemos visto, es un cambio interno, es un cambio de mente, un cambio en nuestro interior que se refleja exteriormente. En este pasaje, el herir su muslo era una señal de profunda aflicción, de profundo dolor. El dolor de haber ofendido a un Dios infinitamente santo, amoroso y justo. Y eso debe producir en nosotros, hermanos, un profundo dolor. Y aquí viene una pregunta. Hermano, cuando usted peca, usted se duele, usted llora por haber pecado, usted llora por haber ofendido a Dios. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, dice la palabra de Dios. Oh, cuando usted dice, oh no, Señor, he ofendido a un Dios infinitamente santo, infinitamente amoroso, infinitamente justo. Usted se duele, porque si usted no se duele, no ha pasado nada en usted. Usted no ha sido salvo todavía. Usted no es salvo del pecado. Esto, el dolor, digamos, que trae el pecado debe traer aflicción, debe contristarlo a usted, porque usted tiene ahora la presencia del Espíritu de Dios en usted. Entonces es muy importante, si usted no está sintiendo eso, es muy probable que usted todavía no haya llegado a un verdadero arrepentimiento y a la verdadera fe salvadora. Nosotros debemos siempre aceptar de buena forma las consecuencias de nuestras rebeliones, no quejarnos contra Dios por ellas. Y es interesante, hermano, o sea, nosotros ya hemos estudiado, todo pecado, por pequeñito que sea, tiene consecuencias. Recuerdes, ya lo hemos estudiado, tiene penas, porque un pecado es una transgresión contra Dios y usted activa una multa, activa una pena delante de Dios. Y esas penas se manifiestan en consecuencias terrenales para nosotros y eternas para los impíos. Entonces, es muy importante, hermanos, que esas consecuencias que nosotros experimentamos, producto de nuestra pecaminosidad, de nuestras prácticas de pecado, no debemos quejarnos contra Dios, hermanos, porque somos nosotros mismos los que las activamos con nuestra insensatez y con nuestras rebeliones. Cuando los pecadores llegan, hermanos, a un recto conocimiento,
también van a llegar a un camino recto. En Romanos, en el capítulo 7, vamos a Romanos, capítulo 7. En Romanos, en el capítulo 7, versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15. Y vamos a leer el versículo 15 y el versículo 24. El apóstol Pablo decía lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Cuál es el punto acá? ¿Cuál es el punto acá? El apóstol Pablo está diciendo que él lo que hace no lo entiende. Él quiere hacer lo bueno, pero no puede. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y en el versículo 24 nos dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, el problema de Pablo no es la falta de deseo por hacer lo correcto, por hacer lo bueno. Él quiere hacer lo que es bueno, él quiere hacer lo correcto. Pues no hago lo que quiero, dice. Su problema entonces, hermanos, no es el conocimiento. Pablo sabe hacer lo bueno. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Sabemos hacer lo bueno. Sabemos hacer lo correcto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que está experimentando el apóstol Pablo ahí? Su problema es poder. Por eso es lo que decíamos ahora. Una persona no puede decir yo solo puedo, yo puedo, porque aunque esa persona sea muy moralista y muy religiosa y quiera hacer lo bueno, no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque su naturaleza pecaminosa lo domina, lo domina. El pecado tiene dominio sobre él, se enseñorea sobre él. Entonces necesitamos poder. Ahora ustedes dicen, pero ¿por qué Pablo está diciendo eso si ya Pablo es cristiano? Precisamente porque Pablo todavía no, digamos, Pablo está llegando a la fe y Pablo en ese momento todavía no tenía, digámoslo así, hablemoslo de toda el conocimiento, la apertura de entender, digamos, que él lo que necesitaba era el poder del Espíritu de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Aquí hay un detalle que es importante tenerlo. A él le falta poder por una situación. Recuérdese que Pablo era un fariseo y Pablo estaba acostumbrado, digamos un ejemplo, a hacer la ley y ellos vivían haciendo la ley. Pero la ley de Dios, el hecho de que usted la conozca, no le da poder para usted hacerla. No le da poder. La ley no tiene poder. La ley lo que nos da a nosotros es el conocimiento del pecado. La ley nos da a nosotros el conocimiento de que somos incapaces de cumplir la ley. La ley nos da a nosotros la luz de que tenemos que ir a Cristo. Tenemos que ir a Él porque no somos capaces de cumplirla. Somos completamente impotentes. Pablo estaba en esa situación. La ley dice, aquí están las reglas y es mejor que las guardes, pero no da poder para guardar la ley. Pablo está intentando obedecer a Dios en sus propias fuerzas. No puede, no podía, él no podía. Él no podía, por eso es que en el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo de muerte está viciado. Está viciado, es un cuerpo de muerte porque es un cuerpo pecaminoso. Pertenece a la antigua naturaleza, a la antigua Adán. Entonces, vale la pena reconocer, hermanos, que los grandes santos a través de la historia, ellos no suelen decir en ningún momento qué bueno soy, no soy tan malo, no soy tan malo como aquel, sino que tienden a lamentar su pecaminosidad. Pablo está totalmente agotado y miserable debido a su esfuerzo sin éxito para agradar a Dios, bajo los principios de la ley.
Si usted quiere agradar a Dios en sus propias fuerzas, si usted dice, no, yo me voy a amarrar los pantalones y yo sé que yo puedo cumplir la ley, le tengo una mala noticia, no va a poder, se va a frustrar y va a ir de derrota en derrota, porque en nuestros propios esfuerzos no podemos, porque nuestra naturaleza está inclinada completamente al mal. En segunda de Corintios, en el capítulo 7, vamos a segunda de Corintios, en el capítulo 7, versículo 9, nos dice lo siguiente. Vamos a leer el 9 y el 10, porque dice, ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, recuerde que esta palabra contristados significa entristecidos, no porque ahora hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis contristados, fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, cambio de mente para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, una persona puede lamentar su pecado, pero sin arrepentirse. Contristados describe un sentimiento, pero el arrepentimiento describe un cambio. Ese es el punto. Recordemos, el estar entristecido, el estar contristado es algo de nuestras emociones. Nosotros pecamos y nos sentimos mal, nos sentimos tristes. Tenemos remordimiento, pero si eso no nos lleva al arrepentimiento, no nos lleva a un cambio, no estamos haciendo nada. El contristarse, el entristecerse, es del área de los sentimientos. Pero el cambio que se da cuando nos arrepentimos verdaderamente es un cambio en la voluntad y se refleja externamente. El arrepentimiento, hermanos, en el arrepentimiento, digamos, permanece. El arrepentimiento permanece. Veámoslo desde esta perspectiva. Contristados describe un sentimiento, pero el arrepentimiento describe un cambio, tanto en la mente como en la vida exterior. Y no debemos confundirlo. Cuando se está en pecado, el placer pasa y queda la tristeza. ¿Cuánto se obtiene cuando la persona está en pecado? Tiene una felicidad, un placer momentáneo. Es momentáneo. ¿Y después qué viene del pecado? Tristeza, desazón, desánimo. Pero en el arrepentimiento, la tristeza pasa y el placer permanece para siempre. Si usted verdaderamente se arrepintió, en el momento va a sentir tristeza, pero esa tristeza va a pasar. Y después usted lo que va a sentir es un gozo que permanece para siempre. La tristeza por sí sola no cumple ningún objetivo. El apóstol Pedro se lamentaba de haber negado a Cristo y se arrepintió verdaderamente. Judas lamentaba haber traicionado a Cristo, pero en lugar de arrepentirse, ¿qué pasó? Se suicidó. Ya nosotros lo estudiamos precisamente, digamos, este domingo atrás. El apóstol Pablo hizo que los corintios se sintieran mal por su pecado, pero lo hizo de una manera piadosa. Él usó la verdad, no usó mentira ni exageración. Él fue honesto. Él dijo la verdad en amor. En el Salmo 51:7, vamos al Salmo 51:7. Salmo 51:7. El Salmo 51:7, la palabra de Dios dice, purifícame,
con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos, esto es algo más profundo. Esto es algo muy diferente al remordimiento. En algunas traducciones, como la Reina Valera, con la que nosotros estudiamos, en el capítulo 27, versículos 3 y 4, vamos a Mateo. Mateo capítulo 27, versículos 3 y 4, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, y vea la palabra que viene aquí, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y es importante, hermanos, muchas personas por falta, por falta de ser detallista y de ir y analizar las palabras, no van a un diccionario griego y analizan, por ejemplo, esta palabra arrepentido. Entonces mucha gente dice, vea, pero yo no entiendo. ¿Por qué Dios no perdonó a Judas si Judas dice aquí que se arrepintió? Aquí está diciendo eso. Pero hay que ver qué tipo de palabra es la que está usada ahí y ahorita vamos a verla. Versículo 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, Judas dice que él devolvió arrepentido las 30 piezas de plata después de traicionar a Cristo. No obstante, hermano, la palabra griega utilizada en este versículo para arrepentido no es la misma que nosotros estamos estudiando como arrepentimiento genuino. Recordémoslas. La palabra para arrepentimiento genuino, verdadero, es la palabra griega metanoia. Metanoia, que significa meta, cambio, noia, mente. Significa cambio de mente, cambio de rumbo, cambio de dirección, cambiar mi manera de pensar. Pero la palabra que se usa acá, que es la que estábamos hablando ahorita en este versículo 3 de Mateo 27, es la palabra metamelomai. Metamelomai, que es la palabra griega. Y lo que significa es sentir tristeza. Judas sintió tristeza. Judas sintió remordimiento, sintió angustia. Y no hay lugar a dudas, hermanos, que en ese momento Judas sentía una angustia y un remordimiento intensos, espantoso. Sin embargo, no tuvo un verdadero arrepentimiento bíblico. No cambió, hermanos, de idea, ni cambió de mente, no cambió de rumbo, él no cambió de rumbo, él no cambió de dirección. Por el contrario, el versículo siguiente dice que fue y se ahorcó. Ustedes lo pueden ver en el versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Judas no quiso enfrentar su fracaso, no quiso enfrentar su enorme y trágico error. Entonces, hermanos, e igualmente en el capítulo 1, versículo 25 de Hechos, capítulo 1, versículo 25 de Hechos, nos dice que Judas dice que cayendo de cabeza, se explotó y que todas sus entrañas salieron. Posiblemente no le aguantó la rama, no le aguantó el nudo y posiblemente también estaba dando a un precipicio. Y Judas murió de una muerte espantosa. Ahora, es cierto que Judas sintió una emoción muy fuerte. Claro que sí, no lo dudamos. Angustia y remordimientos amargos, pero no quiso tener un cambio de mente, no quiso tener un cambio de dirección.
Y ahí es donde vamos. A pesar, hermano, y esto es fuerte, porque a pesar de todas las advertencias y toda la bondad y el amor que el Señor derramó sobre él, deliberadamente, Judas había escogido su camino. Sobrepasó el punto del arrepentimiento. Recuérdense que aquella noche, en la última cena, nuestro Señor Jesucristo derramó su bondad y su amor sobre él para que él se volviera de esa decisión. Él no puede decir que se sentía despreciado o no amado por el maestro. Hermanos, y qué terrible y solemne lección es esta. Es posible que un hombre, por testarudez y por empecinarse en seguir su propio camino, llegue a un lugar, hermanos, donde ya no hay vuelta atrás, donde ya no hay forma de volverse atrás, donde por su propia obstinación, la puerta del arrepentimiento ya se le haya sido cerrada. Y ese es el punto, hermanos, que la gente no entiende, que la gente no entiende. La gente tiene que entender que la única razón por la que está viva es para que se arrepienta. Es la única razón por la que usted tiene vida hoy. Esa es su esperanza únicamente, que usted se arrepiente porque usted está condenado. Usted ha pecado ante el Tribunal Supremo de Justicia Divina, ante el Dios infinitamente santo y justo. Usted ha pecado, usted está condenado, usted tiene la pena capital activada, que es la muerte eterna. Pero ¿por qué tan severo? ¿Solo por un solo pecado? Sí, solo por un solo pecado. Porque Él pide perfección absoluta y nosotros hemos transgredido su, su ley, hemos transgredido sus mandatos. Por esa razón usted está muerto en sus delitos y pecados. Por eso usted necesita un Salvador. Esa es la razón, hermanos, por la que tenemos que arrepentirnos. Mucha gente dice, no, me espero hasta el final. Cuando ya yo esté enfermo y sé que ya no hay marcha atrás, me arrepiento. Uy, hermano, no piense así, no piense así, porque la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre siembra, eso recoge. Si usted está esperando llegar a una cama y tener una enfermedad terminal y que ya le diga el doctor, mire, ya no hay nada que hacer con usted, usted ya lo que le queda son días de vida, entonces me arrepiento. Bueno, eso no le va a suceder a usted. Dios se lo va a llevar antes de tiempo. Dios va a llevárselo antes de que usted pueda tomar esa decisión, porque con Dios no se juega. O sea, el arrepentimiento, hermanos, es la manifestación de la gracia de Dios. Es un regalo de Dios, es en la benignidad de Dios. Entonces el arrepentimiento tenemos que tomarlo con seriedad, no esperarnos hasta el final. ¿Cuántos ladrones de la cruz hay que se convirtieron al final? Solo uno, hermano, solo uno. Entonces nosotros no podemos estar esperanzados que a última hora voy a vivir esta vida loca a mi manera y después me arrepiento. Vean lo que le pasó a Judas. Se le cerró la puerta del arrepentimiento. Y vamos a ver aquí seguidamente ahora un ejemplo de un personaje que se le cerró la puerta del arrepentimiento, a Esaú. Pero hay muchos personajes a los cuales se le cerró la puerta del arrepentimiento. A Saúl también se le cerró la puerta del arrepentimiento. A Agitofel se le cerró la puerta del arrepentimiento. O sea, el cerrarse la puerta no es porque Dios llegó y se la cerró, ellos se la cerraron. Ellos mismos se la cerraron, digámoslo así, por sus estilos de vida. Entonces, hermanos, no llevemos a Dios a ese punto. Decíamos que otro hombre que cometió ese mismo trágico error fue Esaú, quien por solo, hermanos, por solo una comida vendió su primogenitura. Vamos a ir a Génesis, vamos a Génesis, por favor, hermanos. Vamos a Génesis, al capítulo 25, Génesis capítulo 25, a los versículos 29
al 34. Génesis 25, Génesis 25, versículos del 29 al 34. Vamos a leer desde el 27. 25, Génesis 25, del versículo 27 al 34. Hermanos, esta historia es también muy dolorosa, muy dolorosa. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Quién era Jacob y quién era Esaú? Eran los hijos de Isaac, el patriarca, el hijo de Abraham. Isaac, el hijo de Abraham. En este caso, Esaú y Jacob, los nietos de Abraham. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Era cazador. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, vea qué interesante esto, Jacob, vea, quién se puede imaginar que alguien puede cambiar las bendiciones espirituales de Dios para su vida y cambiarlas por algo temporal, por algo material? Y aquí es interesante. Jacob anhelaba la primogenitura de Dios. No ser el primer hijo, porque él no era el primer hijo era Jacob, era Esaú, pero él deseaba las bendiciones espirituales de Dios, él las anhelaba, las deseaba. En cambio, Esaú las despreciaba. Y es interesante la pregunta que le hace Jacob. Y Jacob respondió, o más bien la expresión de Jacob, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. Lo está tomando, está charlataneando, está tomándolo a vacilón. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió Jacob su primogenitura. Vea qué interesante. Esaú juró y le vendió, hasta eso lo hizo jurar Jacob. Júramelo que me la vendes. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Quiero que seguirnos de aquí. Es interesante cómo termina esto, este versículo, esta porción. Así menospreció. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Menospreciamos las bendiciones que tenemos de Dios. Menospreciamos nuestro matrimonio, menospreciamos nuestro trabajo, menospreciamos nuestro servicio al Señor, nuestro ministerio. Menospreciamos muchísimas bendiciones, nuestros hijos, de las que el Señor nos da. Menospreciamos, hermanos, las cosas más valiosas por nuestro pecado. Ustedes, por ejemplo, ustedes ahorita ya conocen la historia de dolorosa de este pastor Steve Lawson, ¿verdad? Digamos, un pastor sumamente reconocido, digámoslo así, que se codea a la altura de John MacArthur, que se codea a la altura de R.S. Sproul, ya el fallecido Sproul, de Paul Washer, de todos estos grandes pastores reformados. Ok, cayó en una relación impropia con una mujer, cayó en una relación impropia. Después de años de ministerio, con 73 años de edad. Entonces, hermanos, muchas veces menospreciamos lo que el Señor nos ha dado por un plato de lentejas, por las algarrobas de este mundo, y perdemos las bendiciones de Dios. Fue destituido de su cargo, perdió, digamos, los ingresos que él recibía por parte de la iglesia, todo su historial, digamos, de enseñanzas fue bajado,
de la página. O sea, él prácticamente en este momento es un desconocido, digámoslo así, quedó como un desconocido del Evangelio. Ahora, que él se puede arrepentir, verdaderamente, claro, y oramos por eso, claro, pero menospreció las bendiciones de Dios. Muy importante que tengamos presente eso, hermanos. Muy importante que tengamos presente eso siempre. Hebreos 12:17, para seguirnos de ahí, nos agrega algo acerca de este personaje, de, de Esaú. Hebreos 12:17, vamos a leer desde el versículo 16 y 17, y vean qué interesante dice. No sea que haya algún fornicario. Ahora vamos a ver por qué era fornicario Esaú. O profano, o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, porque él, digámoslo así, él se lamentó después de haber hecho lo que hizo. Dice, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Es interesante, el arrepentimiento lo da Dios, no depende de usted. No es que al final, si yo quiero, me arrepiento, no, es Dios quien lo da. Y el arrepentimiento tiene su tiempo, hermanos, tiene su tiempo. No es en el tiempo suyo, es en el tiempo de Dios. Así que no se demore en rendir su corazón completamente. Hoy es el día de salvación, como dice su palabra. Hoy es el día. Entonces, vamos a marcar acá y vamos a ir viendo. Tal vez Esaú y Judas, hermanos, sean las personas más trágicas, profanas y tristes de las Sagradas Escrituras. Viéndolas superficialmente, si usted ve superficialmente, sin profundizar en las acciones de estos dos personajes, hermanos, pareciera que sus acciones contra Dios, hermanos, no son tan malvadas como las de muchos otros paganos brutales y sin corazón que nosotros vemos inclusive en las Sagradas Escrituras. No obstante, la Biblia los condena fuertemente por una razón, por una razón. Y ahí, aquí tenemos que tener claro, hermanos. La Biblia los condena fuertemente a Judas y a Esaú, al punto de que no hubo arrepentimiento para ellos por la cantidad de luz que tenían. Ambos tenían mucha luz, mucha luz. Y a mayor luz, mayor responsabilidad delante de Dios. A mayor luz, mayor condenación. Ellos tenían mucha luz. Y esto es algo, hermanos, de lo que debemos tener temor de Dios. Usted entre más luz tenga, es más severa, es más severo el juicio para usted cuando usted erra, cuando usted falla. Y máxime si usted, digamos un ejemplo, no, no quiso rendirse. La condenación, el castigo va a ser mucho mayor porque usted tenía luz. ¿Por qué decimos que Judas tenía luz? Hermanos, 3 años, casi 3 años y medio, caminando a la par del mejor pastor, el Dios hecho carne, el Emanuel con nosotros, el omnipotente Dios, el creador del universo. 3 años y medio casi, hermanos, con el mejor maestro. 3 años y medio con el mejor equipo de trabajo, con los mejores hermanos y mejor preparados que estaban. Hermanos, 3 años y medio viendo a Jesús haciendo milagros, señales, prodigios, o sea, portentosos como nunca los había visto nadie en su vida. Y aún así, no se arrepintió. Y aún así no reconoció al Señor. Hermanos, y esto también es para nosotros. Muchas veces tenemos mucha luz, hemos recibido mucha luz, pero no queremos rendirnos. No queremos rendirnos.
Y aquí el punto es, hermanos, analicemos a Esaú, nieto de Abraham, a quien habían sido dadas todas las promesas sobre Israel. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Él sabía que de Abraham, de la descendencia de ellos mismos, iba a venir el Mesías. Y aún así, Esaú despreció su primogenitura. Porque ahora vamos a ver qué significa la primogenitura, qué significaba la primogenitura. Entonces, hermanos, ellos tuvieron cualquier cantidad de oportunidades posibles, como pocas personas en su época, de conocer y seguir a Dios. Conocían su palabra, habían oído sus promesas, habían visto sus milagros y habían tenido comunión con el pueblo de Dios. Aún así, con una voluntad deliberada, determinada, se volvieron en contra de Dios. La primogenitura, hermanos, era un derecho que naturalmente le pertenecía al primogénito de una familia. Cuando había más de una esposa, el primogénito era el hijo nacido primero entre todas las esposas. No importaba si la madre era esposa o concubina. Uno de los privilegios del primogénito, uno de los privilegios es que recibía una doble porción de su heredad. O sea, una doble porción de la herencia del padre. O sea, si usted era primogénito, usted iba a recibir ya materialmente una doble porción de la herencia. Además, si el padre moría, el primogénito tomaba la dirección de la casa como cabeza de familia. Se convertía en el cabeza de la familia. La primogenitura, hermanos, muy importante. Aquí estamos viendo solamente de la parte temporal, de la parte material, pero no tenía únicamente que ver con la prosperidad material, ni con estar exento de pruebas y aflicciones. O sea, tener las bendiciones espirituales, ser el primogénito tampoco tenía que ver con que no iban a haber aflicciones ni iban a haber pruebas. Jacob, digamos, es un ejemplo, pues, digámoslo, de que pasó muchas pruebas y angustia. Hay un momento en que él se presenta ante Faraón y él le da la edad y le dice que él ha vivido mucho, o sea, que sus días han sido pocos y muchas sus aflicciones, muchísimas sus aflicciones. La primogenitura, hermanos, era óigame, y vivió 130 años, Jacobo, y aún así decía que había vivido poco y con mucha aflicción. La primogenitura era una bendición espiritual. De manera, hermanos, preeminente, era, era ser el sacerdote de familia, el guardián, el comunicador de la revelación divina para la familia. Esaú, en un momento, hermanos, de irreflexión, vendió la primogenitura a su hermano Jacob a cambio de un plato de lentejas. Un plato considerado en aquel tiempo, hermanos, una delicia en aquella cultura. Esaú ahí, ¿qué estaba poniendo de manifiesto? Su mentalidad carnal. Quizá el hambre de Esaú era mucho, pero su mente carnal lo condujo, hermanos, a despreciar algo todavía de mucho mayor valor, su primogenitura. Al menospreciar su primogenitura, despreció todas las bendiciones y las promesas de Dios asociadas a esto. De acuerdo, hermanos, con Hebreos 12:16, nos evidencia que sin lugar a dudas, Esaú era un hombre falto de entendimiento, era un hombre falto de espiritualidad, era un carnal. Noten que el escritor de Hebreos, como leímos ahora, lo llama profano. ¿Se acuerdan? También lo llama fornicario. Ahorita vamos a ver por qué lo llama así. Lo llama profano. Es decir, un profano es alguien que es puramente terrenal, que es común, que es inmoral.
que es contrario completamente a lo sagrado, contrario a la dedicación a Dios. La vida de Saúl, hermanos, era totalmente terrenal. Era como la de un animalito. Solo pensaba en sus necesidades, digámoslo así, temporales. No tenía valores, no tenía fe, no tenía escrúpulos ni reverencia. Y era sumamente desobediente a sus padres. Sumamente desobediente. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque ahora, y ahora vamos a entrar a esto. ¿Por qué era desobediente a sus padres? Recuerden, hermanos, que él terminó casándose con dos mujeres cananeas, hititas creo que eran, eteas, dos mujeres cananeas, contrario a la voluntad de su padre. Porque recuérdense que, digámoslo, ellos tenían por norma casarse en su propia parentela. Eso fue lo que hizo Jacob. ¿Se acuerda que Jacob, después de este acontecimiento, Jacob, una vez que su padre lo bendice, Isaac, sabiendo que Esaú está enojadísimo y lo va a matar, él sale para su parentela. Recorrió casi 500 kilómetros hacia Padán Arán, donde estaba su familia, el hermano de, digamos, el hermano de Abraham, estaba Labán, que era el papá de Rebeca, la esposa de Isaac, ¿verdad? Digamos, y él tiene que salir para allá. Y ustedes se recuerdan que Jacob toma mujeres, ¿de dónde? De su parentela, obediente a sus padres, obediente a lo que Dios les había establecido. Y él toma como mujer a Lía y a Raquel, que eran hijas de Labán. Labán era hermano de Rebeca, digamos. Entonces, es muy interesante mientras que Esaú tomó cananeas, por eso la palabra de Dios le dice fornicario, digámoslo así. Jacob obedecía el mandato de Dios tomando mujeres de su propia parentela. Dios, hermanos, Dios no tenía lugar en los pensamientos de Esaú. Y eso lo condujo a vender su primogenitura a Jacob. Los cristianos debemos vigilar, hermanos, debemos vigilar, los cristianos debemos vigilar que no haya personas como Esaú en el cuerpo de Cristo, que contaminen el cuerpo de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, mirad bien que no haya fornicario o profano como Esaú. Como Jacob entendió que Esaú ciertamente estaba dispuesto a vender su primogenitura, le pidió un juramento para sellar la transacción, lo que haría que su transacción fuese irrevocable. O sea, ahí estuvo el error garrafal de Saúl. Él le juró y lo hizo irrevocable. Era evidente que Jacob, hermanos, valoraba la primogenitura y quería estar seguro de que en verdad era suya. Y aunque el método que utilizó Jacob para obtenerla, hermanos, no es digno de alabarlo, no es digno de alabarlo, porque fue casi como un engaño. Eso es lo que significa precisamente la palabra Jacob, el engañador. Su interés sí lo era. ¿Por qué? Porque Jacob valoraba genuinamente los asuntos divinos. Y es importante dejar claro, hermanos, con la frase, y él juró y vendió a Jacob su primogenitura, que Saúl lo hizo, hermanos, en plenitud de condiciones. Esaú no estaba borracho, Esaú no estaba loco, Esaú lo hizo en plenitud de condiciones. Él estaba, digamos, en plena conciencia de lo que estaba haciendo. Esaú simplemente no le dio el valor espiritual a dicho privilegio. Después de haber saciado su hambre, Esaú se marchó con indiferencia, como si nada hubiera pasado. Y la palabra de Dios nos dice que así menospreció Esaú la primogenitura. El menosprecio de la primogenitura es equivalente, hermanos, a rechazar las bendiciones espirituales de Dios. Las bendiciones que resultan de la gracia soberana de Dios.
Cuando Esaú despertó un poco y se dio cuenta de lo que había desechado, hizo un intento, hermanos, digamos, infructuoso por recuperarlo. Esaú lamentó lo que había hecho. Él lo lamentó, pero solo por el hecho de haberlo procurado con lágrimas, como dice la palabra de Dios ahora que leímos, solo por el hecho de haberlo procurado con lágrimas, no quiere decir que había un sincero arrepentimiento, que era verdadero, digamos, lo que él estaba sintiendo. No, 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 hermanos, no. Él no estaba siendo sincero. Quiso recuperar la primogenitura y la bendición, pero fue rechazado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque no hubo en él oportunidad para el arrepentimiento. La puerta se había cerrado. Se lamentó amargamente, pero no se arrepintió. No encontró manera de cambiar lo sucedido. De manera egoísta quería las bendiciones de Dios, pero no quería a Dios. ¿Se le parece a alguien? ¿Se le parece a alguien, Esaú? Hermanos, a muchos de nosotros en otras épocas. Y se parece a muchas personas. Quieren solo las bendiciones de Dios, pero no quieren al Dios de las bendiciones. Quieren solo, como dicen, pollito, pero no quieren al Dios del pollito. Qué triste, hermano. Qué triste. He aquí, hermanos, una evidencia más de que una fuerte emoción, no necesariamente es prueba de arrepentimiento. Si usted está triste, si usted está angustiado, si usted está afligido, eso es remordimiento, es un sentimiento. Usted necesita arrepentirse y el arrepentimiento es un cambio de mente que lo lleva a una acción de la voluntad, un cambio radical. El arrepentimiento, recuerden, hermanos, el arrepentimiento es radical, no es progresivo. La santidad es progresiva, el arrepentimiento es radical. Yo dejo hoy el adulterio y estaba caminando por la izquierda, pero me devuelvo por la derecha. Es un cambio de 180 grados en mi vida. Empezó en mi mente y se materializó, ¿cómo? En mis acciones externamente. Esaú, hermanos, lloró amargamente, pero aún así no halló lugar para el arrepentimiento. Un acto superficial e impetuoso decidió el curso y el destino para el resto de su vida, aquí y en la eternidad. Estaba comprometido a seguir un rumbo del que no pudo encontrar después, hermanos, el camino de vuelta. ¿Cuántos hombres hoy hacen lo mismo que Saúl? Quieren desesperadamente la bendición divina, pero no en los términos divinos. Sí, Señor, yo quiero esa bendición, pero a mi manera. Es que Dios conoce mi corazón, Dios sabe que yo tengo una relación con Él. No, hermanos, esa es la manera de Él. Esa es la manera de Dios. Por algunos momentos, hermanos, de placer sensual o de complacencia carnal, desprecian todas las bendiciones y promesas del Dios Todopoderoso. Más tarde, cuando sienten su equivocación, cuando lloran por esas eternas bendiciones espirituales que despreciaron, para su consternación, son rechazados. ¿Por qué, hermanos? Porque no encontraron lugar para el arrepentimiento ni modo de cambiar de mente. Hermanos, y son muchos los personajes, la Biblia nos advierte de muchos personajes que tuvieron la oportunidad. Hermanos, Saúl es otro, el rey Saúl es otro, que Dios le puso todas las oportunidades a Saúl, pero tampoco quiso.
hacer la voluntad de Dios, arrepentirse delante del Señor. Más bien todo lo contrario, después, ¿cómo terminó Saúl? Buscando una divina, porque ya Dios lo había abandonado, una divina que le marcara el camino de lo que él debía hacer. Qué triste. El más, digámoslo así, otro de los grandes reyes de Israel, digamos, el primer rey de Israel, terminó marcando, digamos, que fuera una divina la que le marcara el destino de él. Increíble. Amada familia, hemos llegado al final de lo que fue esta lección del viernes. Ahora el próximo viernes, Dios mediante, pasado mañana, vamos a continuar con cambios en nuestras obras. Cambios en nuestras obras. Siempre estamos en el tema del arrepentimiento. Amada familia, vamos a orar y le damos gracias al Señor por ello. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, queremos darte las gracias, amado Señor, en esta mañana por lo bueno que tú eres, por lo precioso que eres, por lo maravilloso que eres. Eres infinitamente precioso, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por los ejemplos que tú nos pones, Señor, de estos hombres, Señor. Ayúdanos a aprender de ellos, Señor. A ser más como tú, Señor. Te damos las gracias, Señor precioso y bendito. Bendice a mis hermanos en sus hogares, Señor. Cuídalos, guárdalos, Señor. Y continúa tú haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos, Señor, en el glorioso, poderoso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amada familia, entonces nos vemos en Fundamentos de la Fe el próximo viernes, Dios mediante, viernes 27, y el domingo 9:30 de la mañana continuaremos con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a estar en el capítulo 2, los primeros 4 versículos. Hermanos, que el Señor me los bendiga y me los guarde y me los llene de su gracia abundante. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones.